después de que pague su viaje, la voy a meter a un asilo. Eso fue lo que escuché cuando mi nuera se le olvidó colgar el teléfono. Me entró el pánico. Yo en serio ya había pagado su boleto de ida. Pero cuando decidí congelar sus tarjetas, agradecí tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Quiero ver hasta dónde llega lo que me pasó. Las palabras me pegaron como un golpe directo en el pecho. Estaba en mi cocina, sosteniendo el teléfono inalámbrico que hacía unos minutos había estado sonando. Sandra me había marcado para preguntar una cosa sin importancia sobre su próximo viaje a Europa, ese mismo que yo había estado tan emocionada de pagar. Ella lo pintó como una segunda luna de miel con mi hijo, Michael, algo que según necesitaban con urgencia después de 15 años de matrimonio. Yo estaba feliz de ayudar. A mis 72 años, ¿para qué más servía mi dinero si no era para ver a mi familia contenta? El viaje costó casi $8,000, pero ver la cara de Sandra iluminada cuando le ofrecí pagarlo había hecho que valiera cada centavo. Ese día me abrazó tan fuerte, diciéndome que era la suegra más generosa del mundo. Pero no colgó bien la llamada. La línea se quedó abierta y escuché cómo le hablaba a alguien más, seguramente a su hermana Karen, por el tono de confianza. Te lo juro, Karen, esta vieja es tan ingenua, dijo la voz de Sandra por la bocina, con un sonido metálico. Me soltó $8,000 sin hacer ni una sola pregunta. Michael piensa que debería esperar hasta después del viaje para lo del asilo, pero la verdad ya me cansé de fingir que me importan sus historias y quejas. Las manos me empezaron a temblar. Debí haber colgado. Debí respetar su privacidad. Pero algo en el tono de Sandra, una frialdad que nunca le había escuchado, me dejó paralizada. Lo mejor es que ella en serio cree que estamos agradecidos, siguió Sandra con una risa que me revolvió el estómago. O sea, ¿de verdad piensa que queremos pasar nuestras vacaciones pensando en ella? Este viaje es para olvidarnos de toda esa carga. Cuando regresemos descansados y bronceados, empezaremos a ver opciones. Ya encontré 3 lugares que aceptan Medicaid. Me dejé caer en la silla de la cocina, las piernas ya no me sostenían. ¿Medicaid? Yo no era pobre. Tenía ahorros, inversiones, una casa pagada. ¿Por qué Sandra estaría viendo asilos de Medicaid a menos que pensara quitarme todo antes? El momento es perfecto, continuó ella. Ya anda con esos lapsos de señora mayor, que si se le pierden las llaves, que si repite las historias. Será fácil convencer a todos de que necesita cuidados profesionales. Michael ya está de acuerdo. Está harto de que lo llame diario, que quiera venir a cenar, que le pida ayuda con cualquier cosita. Él piensa que ya es momento de que tenga supervisión profesional. Pero esos lapsos de los que habló Sandra no eran señales de demencia. Eran señales de soledad. Olvidaba mis llaves porque me distraía pensando en lo silenciosa que estaba mi casa. Repetía historias porque estaba desesperada por conversación, por alguien que me escuchara. Y los llamaba todos los días porque eran mi única familia desde que mi esposo Harold murió hace 5 años. Yo digo que le demos un mes después de regresar, seguía diciendo Sandra. Que se sienta útil una vez más ayudándonos con alguna emergencia inventada. Tal vez decirle que Michael necesita una cirugía o algo así. Que nos firme el poder legal por su propio bien. Y luego, directo a una bonita institución donde profesionales capacitados puedan cuidarla mejor de lo que nosotros jamás podríamos. La manera en que dijo profesionales capacitados estaba empapada de sarcasmo. No pensaba en mi bienestar. Lo único que quería era quitarme de en medio y quedarse con mi dinero. Tan solo la casa vale como $300,000, añadió Sandra, más lo que tenga en ahorros e inversiones. Michael cree que fácilmente llega al $500,000 en total. Nada mal por aguantarse unas semanas más a una viejita necesitada. $500,000. Me estaban calculando como si ya estuviera muerta. Sentí el pecho apretado, y por un momento pensé que me iba a dar un infarto. El estrés, la conmoción, la traición total a mi confianza, era demasiado. Pero entonces volví a oír la voz de Sandra. Y en lugar de dolor, sentí que algo distinto me crecía en el pecho. Algo más duro. Más frío. Nada más tengo que seguir con el papel de nuera amorosa hasta después del viaje, decía Sandra.
Sonreír cuando me enseñe fotos de Michael de bebé por enésima vez. Fingir interés en su jardín o en las historias de su club de lectura. Hacerme la agradecida por su generoso regalo. Dios, si tan solo supiera cuánto odio tener que fingir gratitud por un dinero que debió ser nuestro desde hace años. Dinero que debía ser suyo. Yo había trabajado 40 años, ahorrado cada centavo, renunciado a vacaciones y lujos, solo para poder dejarle algo a Michael. Pero al parecer ellos pensaban que tenían derecho a todo eso ahora, mientras yo seguía viva y todavía era capaz de tomar mis propias decisiones. Lo mejor de todo es que hasta nos va a dar las gracias por ponerla en un lugar seguro, se rió Sandra otra vez. Está tan desesperada por aprobación, que solita se va a convencer de que lo hacemos por amor. Así no tendremos ni que sentirnos culpables, porque en serio va a estar agradecida. Esa risa, cruel y calculadora, rompió al fin el hechizo que me había mantenido escuchando. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y me quedé sentada en la cocina, mientras el sol de la tarde entraba de lado por las ventanas que Harold había instalado cuando compramos esta casa hace ya 35 años. El silencio se sentía distinto ahora. Antes era soledad. Ahora era peligro. Estaba sola en esta casa, sin nadie que me protegiera de personas que me veían como nada más que una cuenta bancaria con una anciana incómoda pegada. Pensé en todas las veces que Sandra había elogiado mi comida, en cómo me pedía recetas, en cómo traía a sus hijos a visitar a su abuela. ¿Todo había sido una actuación? Cada abrazo, cada yo también la quiero, mamá Ruth, cada sonrisa de gratitud, ¿habían sido pura manipulación calculada? Mis manos seguían temblando cuando alcancé mi bolso y saqué mi chequera. Ahí estaba, con mi propia letra, el cheque que había escrito apenas 2 días antes. $8,000 a nombre de Romantic European Getaways Travel Agency. Me había sentido tan orgullosa de darles ese regalo, tan feliz de ver la emoción de Sandra. Qué amarga ironía. Acababa de pagar el viaje de celebración que se darían antes de encerrarme como si fuera un mueble viejo e inútil. Pero mientras me quedé mirando ese cheque, algo dentro de mí cambió. El shock empezaba a desvanecerse, y en su lugar llegaba una claridad que no sentía desde hacía años. Sandra y Michael creían ser tan listos, planeando mi vida sin que yo lo supiera, calculando mi valor, decidiendo mi futuro. No tenían idea de con quién estaban tratando. Sí, tenía 72 años. Pero no era indefensa. No estaba confundida. Y por supuesto no iba a dejarme llevar dócilmente a la institución que habían escogido para mí. Fui a mi recámara y abrí la vieja caja de madera donde Harold solía guardar sus papeles importantes. Al fondo, detrás de las perlas de mi abuela, encontré una tarjeta de presentación de hace 5 años, pero aún vigente, Margaret Hayes, abogada de sucesiones. Ella había llevado el testamento de Harold y me había dicho que la llamara si algún día necesitaba algo. Ese momento había llegado. Sandra quería jugar con mi dinero y con mi vida. Muy bien. Pero estaba a punto de aprender que este juego tenía reglas que ella ni conocía, y que yo era mucho mejor jugadora de lo que jamás podría imaginar. Esta vez el teléfono se sentía más firme en mi mano cuando marqué el número de Margaret. Sandra y Michael creían tener todas las cartas a su favor, pero cometieron un error crucial, me subestimaron. Margaret Hayes aceptó verme a la mañana siguiente, aunque pude notar la preocupación en su voz cuando contestó. Ruth, suenas alterada. ¿Está todo bien? Le dije que necesitaba hablar con urgencia sobre asuntos de planificación patrimonial, y despejó su agenda para verme a las 9 de la mañana. Casi no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de Sandra resonando en mi cabeza. Esa diversión cruel en su voz cuando hablaba de mis lapsos de anciana y de lo agradecida que estaría de recibir cuidados profesionales. No dejaba de repasar conversaciones de los últimos meses, buscando señales que no había querido ver. ¿Cuántas veces Sandra no habría intercambiado miradas cómplices con Michael cuando yo repetía una historia? ¿Cuántas veces habrán puesto los ojos en blanco a mis espaldas cuando pedía ayuda con la computadora o quería mostrarles fotos de mi club de jardinería? Yo pensaba que estaba compartiendo mi vida con ellos. Ellos lo interpretaban como pruebas de que ya no podía valerme por mí misma. Lo peor era recordar cuánto me había esforzado por ser la suegra perfecta. Cuando Michael me presentó a Sandra hace 15 años,
Yo estaba decidida a no convertirme en una de esas suegras entrometidas. Les di espacio, respeté sus decisiones, ofrecí ayuda sin ser invasiva. Creía haber construido una relación cariñosa con Sandra. Pero acostada en la oscuridad, empecé a recordar las cosas de otra manera. Como aquella vez que Sandra halagó mis aretes de diamantes, los que Harold me regaló en nuestro 30 aniversario. Son hermosos, mamá Ruth. Se verían increíbles con mi vestido de boda para la ceremonia de renovación que estamos planeando. En ese instante me los quité y se los di, emocionada de que quisiera usar algo mío en una ocasión tan especial. Pero esa ceremonia nunca ocurrió. Los aretes se los quedó. O aquella vez que admiró el juego de porcelana fina de mi abuela, el que yo había guardado para heredarlo a las siguientes generaciones. Michael tiene tanta suerte de venir de una familia con reliquias tan hermosas, dijo. Yo crecí sin nada especial como esto. En menos de una semana, yo misma insistí en que se lo llevara para su comedor. Ustedes le darán más uso que yo, le dije. Pero ellos usaban platos desechables para todo y guardaron la vajilla en una vitrina como trofeo. El patrón estaba ahí, si hubiera querido verlo. Sandra admiraba algo, hacía un comentario melancólico sobre no tener cosas bonitas, y yo de inmediato se lo ofrecía. Ella protestaba lo suficiente para que yo insistiera, y luego aceptaba con lágrimas de gratitud. Yo me sentía tan bien con mi generosidad, tan orgullosa de darle cosas bellas a mi familia. Ahora entendía que todo había sido manipulación calculada desde el inicio. La oficina de Margaret no había cambiado mucho en 5 años. Los mismos sillones de piel color vino, la misma pared llena de libros de derecho, la misma sensación de competencia tranquila. Pero Margaret se veía más grande, con más canas, y cuando me vio, su sonrisa profesional se transformó en preocupación genuina. Ruth, pareces no haber dormido nada. ¿Qué pasó?, preguntó Margaret. Yo había preparado lo que iba a decir, pero al sentarme en su oficina las palabras me salieron de golpe. Le conté todo sobre la llamada, sobre los planes de Sandra, sobre la investigación de asilos y el cálculo de lo que valía mi vida. Margaret escuchó sin interrumpirme, tomando notas, y con cada detalle su expresión se volvía más seria. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y se recargó en su silla. Ruth, tengo que preguntarte algo. ¿Has tenido problemas cognitivos? ¿Pérdida de memoria, confusión, algo que pudiera respaldar lo que ellos dicen? La pregunta me dolió, pero entendí por qué tenía que hacerla. No, a veces olvido dónde dejo mis llaves, pero tengo 72, no 92. Recuerdo todo con claridad, incluso conversaciones de hace 20 años. Mi doctor me hizo un chequeo completo el mes pasado y dijo que estoy en excelente salud para mi edad. Margaret asintió. Bien. Vamos a querer dejar constancia de eso. Pero dime, Ruth, ¿qué quieres hacer exactamente con esta situación? Confrontarlos directamente podría hacer que aceleren sus planes. Había pensado en eso toda la noche. No quiero confrontarlos todavía. Quiero protegerme primero. Quiero asegurarme de que no puedan tocar mi dinero ni meterme a un asilo en contra de mi voluntad. Muy inteligente, dijo Margaret, sacando una libreta legal. Empecemos revisando tu situación patrimonial actual. ¿Quién tiene poder legal sobre tus bienes? Nadie. Harold y yo nunca lo vimos necesario. Y después de que murió, no lo volví a pensar. Perfecto. ¿Quién figura como beneficiario en tus cuentas y pólizas de seguro? Michael es el beneficiario principal en todo. Tengo unos 200,000 en ahorros, otros 150 en inversiones. La casa vale alrededor de 300,000 y hay una póliza de vida por otros 100,000. Margaret apuntó las cifras. Entonces estamos hablando de unos 750,000 en total. Es una cantidad lo bastante sustanciosa como para motivar un mal comportamiento. Levantó la vista hacia mí. Ruth, necesito preguntarte algo difícil. ¿Crees que Michael sabe de los planes de Sandra? Había temido esa pregunta toda la noche. Michael era mi único hijo. Mi niño, el que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas. El que lloró por haber pisado sin querer un insecto. El que me traía dientes de león como si fueran rosas.
Pero ese niño había crecido y ahora parecía pensar que su madre era una carga. Ella dijo que él ya estaba de acuerdo, susurré. Que estaba cansado de mis llamadas y de mis visitas. La expresión de Margaret se suavizó. Lo siento, Ruth. Debe ser devastador. Lo es, respondí, pero no puedo dejar que eso me detenga de protegerme. Tienes toda la razón, dijo Margaret, sacando varios documentos de su archivador. Mira, esto es lo que vamos a hacer. Primero, crearemos un poder legal amplio que requiera la certificación de 2 médicos independientes sobre cualquier deterioro cognitivo antes de que pueda activarse. Segundo, vamos a establecer un fideicomiso revocable y transferir ahí tus bienes con instrucciones muy específicas sobre tus preferencias de cuidado. Y tercero, haremos una directiva anticipada donde quede claramente escrito que no quieres ser ingresada a un asilo a menos que estés físicamente incapacitada para cuidarte por ti misma. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, pregunté. Si nos movemos rápido, podemos tenerlo listo en una semana, respondió Margaret. Pero Ruth, hay algo más que debes considerar. Si Sandra y Michael planean declararte incompetente, podrían intentar impugnar estos documentos. Necesitamos asegurarnos de que tengas evaluaciones médicas y psicológicas recientes en tu expediente para probar tu capacidad mental. Sentí un coraje inmenso al recordar la manera tan ligera en que Sandra había desestimado mis lapsos de anciana. ¿Puedes recomendarme a alguien? La doctora Patricia Williams es especialista en evaluaciones geriátricas. Ha testificado en audiencias de competencia y sus valoraciones son consideradas estándar de oro en la corte. Llamaré a su consultorio para ver si puede recibirte esta misma semana. Mientras Margaret me iba explicando el plan, experimenté algo que no había sentido en meses: control. Durante demasiado tiempo me había dejado llevar, permitiendo que Sandra y Michael tomaran decisiones sobre las cenas familiares, los planes de las fiestas, incluso sobre qué regalos comprar para los nietos. Me había convencido de que era por ser complaciente, pero en realidad estaba entregando mi poder pedazo a pedazo. Hay una cosa más, dijo Margaret mientras reunía los papeles. Mencionaste que van a este viaje por Europa que tú pagaste. ¿Cuándo se van? El próximo viernes. Estarán fuera 2 semanas. Margaret sonrió. Y por primera vez esa mañana, su sonrisa no fue de simpatía, sino de estrategia. Perfecto. Eso nos da tiempo de implementar todo mientras están fuera. Para cuando regresen, estarás legalmente protegida por todos lados. Al salir de la oficina de Margaret me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. El sol de la mañana parecía más brillante y, por primera vez desde la muerte de Harold, me sentí como yo misma de nuevo. No como la viuda solitaria agradecida por cualquier atención. Ya no era la abuela conveniente que existía solo para dar apoyo económico, sino Ruth Henderson, una mujer que había trabajado 40 años, criado a un hijo, sobrevivido a la muerte de su esposo y que no pensaba dejarse desechar como un mueble viejo. Sandra y Michael creían ser muy listos, planeando mi futuro a mis espaldas. No tenían idea de que su supuesta víctima estaba a punto de convertirse en su peor problema. Querían jugar con mi vida. Muy bien. Pero estaban por descubrir que yo llevaba mucho más tiempo jugando a este tipo de cosas que ellos, y que era mucho mejor ganando. Los siguientes días pasaron entre actuaciones cuidadosas y preparativos secretos. Tenía que mantener mi rutina normal con Sandra y Michael mientras, en silencio, levantaba mi fortaleza de protección legal. Era agotador, pero al mismo tiempo, extrañamente emocionante. Cada sonrisa que le daba a Sandra, cada respuesta agradecida a sus muestras falsas de cariño, ya formaban parte de mi propia actuación. El miércoles por la tarde, Sandra llamó para ultimar unos detalles de último minuto sobre el viaje. Mamá Ruth, ¿segura que también cubrirás el seguro de viaje? Son otros $300, pero Michael cree que lo mejor es tenerlo, por si acaso. Claro, querida, respondí, procurando que mi voz sonara lo más cálida posible. Quiero que los dos disfruten sin preocuparse por nada. Eres un ángel, suspiró Sandra. No sé qué haríamos sin ti. Ah, y pensaba, mientras estemos fuera, quizá no deberías estar sola en esa casa tan grande. ¿Quieres que le pida a mi hermana Karen que pase a revisarte? Incluso podría quedarse algunas noches, si te sientes sola. Un escalofrío me recorrió.
Karen sería la espía de Sandra, reportando mis actividades, mis visitas, hasta mi correspondencia. Qué detalle, pero estaré bien. Tengo mi club de lectura, mi club de jardinería, suficiente para mantenerme ocupada. Bueno, si cambias de opinión, llama a Karen directamente. Le daré tu número antes de irnos. Al colgar, me quedé sentada en mi cocina sintiendo como si viviera en una película de espías. Sandra ya estaba moviendo piezas para vigilarme, buscando probablemente pruebas de confusión o deterioro. Pero ese juego también podía jugarlo yo. El jueves por la mañana tuve mi cita con la doctora Patricia Williams. Su consultorio estaba en un edificio médico en el centro, y la sala de espera estaba llena de pacientes mayores acompañados de sus hijos adultos. Observé las interacciones con atención. Algunos hijos se mostraban genuinamente atentos, haciendo preguntas y tomando notas. Otros parecían impacientes, revisando el celular mientras sus padres respondían a las preguntas de la doctora. La doctora Williams resultó ser una mujer menuda, precisa, con unos ojos amables detrás de unos lentes de armazón metálico. Pasé 2 horas con la doctora, quien me aplicó pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas y una revisión completa de mi historial médico. Me pidió que recordara listas de palabras, resolviera problemas de matemáticas, dibujara figuras y respondiera preguntas sobre acontecimientos actuales. Señora Henderson dijo al terminar, su función cognitiva es excelente para cualquier edad, y más aún para una persona de 72 años. Su memoria está nítida, su razonamiento es claro y su juicio es sólido. Voy a preparar un reporte detallado que documente su plena competencia mental. Doctora, ¿puedo preguntarle algo?, le dije. Si alguien quisiera declararme incompetente, ¿qué tendría que probar? Su expresión se volvió seria. Necesitarían evidencia médica de un deterioro cognitivo significativo, pruebas documentadas de mal juicio que la pusieran en riesgo y testimonio de personas que convivan con usted de manera regular. Con lo que vi hoy, cualquiera que intentara hacer esa acusación tendría que inventar pruebas falsas. Esa misma tarde regresé a la oficina de Margaret para firmar los documentos que había preparado. El poder notarial exigía la certificación de 2 médicos independientes antes de activarse en caso de deterioro cognitivo. El fideicomiso protegía mis bienes de cualquiera que intentara alegar que yo era incompetente al momento de crearlo. Y la directiva anticipada dejaba claras mis preferencias de cuidado en un lenguaje firme y sin ambigüedades. Ruth, dijo Margaret mientras yo firmaba la última hoja, hay algo más que deberíamos platicar. ¿Qué pasará si intentan manipularte emocionalmente? Si aseguran que estás lastimando a Michael o siendo cruel con tus nietos. Yo ya había estado pensando en eso. Michael tenía 2 hijos, Emma, de 16 años, y Jake, de 14. Eran buenos chicos, pero casi no los veía. Sandra siempre tenía pretextos, que la escuela, que las actividades, que estaban muy ocupados. Mis nietos casi ni me conocen ya, dije con tristeza. Sandra se ha encargado de eso. Me ha estado aislando de ellos desde hace años. Ese es otro patrón muy común en estas situaciones, asintió Margaret. El manipulador aísla a la víctima de otros familiares para convertirse en la relación principal. Así la víctima se vuelve más dependiente, y el manipulador obtiene más control. El viernes en la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Sandra y Michael saldrían al aeropuerto al mediodía, y ella había insistido en pasar por un café antes de irse. Quiero despedirme como se debe, me dijo. Y quizá puedas darme tu receta de galletas con chispas de chocolate. Me encantaría intentar hacerlas en el hotel. Llegó a las 10 en punto, radiante y emocionada con su nuevo atuendo de viaje. Era evidente que había gastado dinero para prepararse, el cabello recién retocado con luces, las uñas hechas en el salón, y un bolso nuevo que seguramente costaba más de lo que la mayoría gasta en comida en un mes. Mamá Ruth, te ves maravillosa, dijo abrazándome fuerte. ¿Estás emocionada por nosotras? No puedo creer que por fin vayamos a hacer este viaje. Estoy feliz por los dos, respondí mientras servía su café en mi vajilla de segunda categoría. Ya había aprendido a no usar la buena cuando Sandra estaba cerca. Te traje algo, dijo, sacando una pequeña cajita envuelta de su bolso. Lo vi en la joyería y pensé en ti. Adentro había un dije sencillo, del tipo que venden en cualquier tienda departamental por unos 600 pesos.
Yo acababa de gastar $8,000 en sus vacaciones, y ella me había traído un detallito que valía menos que lo que yo gastaba en mandado cada semana. Está muy bonito, querida. Gracias. Pensé que podrías usarlo y acordarte de nosotros mientras estamos fuera, dijo, inclinándose hacia mí en tono conspirador. Michael está tan emocionado. Ha trabajado tanto últimamente, y este viaje es justo lo que necesita. Ya sabes cómo se estresa. Sí lo sabía. Michael siempre había sido nervioso, incluso de niño. Pero también sabía que la mayor parte de su ansiedad reciente venía de la presión que Sandra le metía para mantener un estilo de vida que su sueldo no alcanzaba para pagar. ¿Y a dónde es a donde más ilusión te hace ir?, pregunté, siguiendo el juego. A todos lados. París, Roma, Barcelona. Vamos a hacer un tour de vinos en la Toscana, y Michael reservó una clase de cocina en Lyon. Y el hotel en París tiene un spa que se ve divino. Le escuché hablar emocionada sobre sus planes mientras yo hacía cálculos en mi mente. Los $8,000 eran apenas el comienzo. Seguramente gastarían otros $5,000 en comidas, compras y paseos. Dinero que no tenían, lo que significaba que regresarían endeudados, lo que a su vez significaba que dependerían más de mí. Y justo por eso querían meterme en un asilo, para tener acceso a mis ahorros sin pedirme permiso ni fingir gratitud. Ya me tengo que ir, dijo al fin, mirando su reloj. Michael se pone nervioso si no llegamos temprano al aeropuerto. Pero mamá Ruth, quiero que sepas lo mucho que esto significa para nosotros. Eres la persona más generosa que conozco. Me abrazó de nuevo y sentí el aroma de su perfume carísimo, vi su maquillaje impecable, la suavidad de su suéter de casimir. Todo en ella era perfecto, pulido, hermoso y absolutamente falso. Que se diviertan mucho, le dije. No se preocupen por nada aquí. Solo disfruten. Lo haremos. Y cuando regresemos, quizá podamos planear algo especial para tu cumpleaños el próximo mes. Estaba pensando en ese restaurante tan bonito en el centro, el que tiene la banda de jazz. ¿Mi cumpleaños? Sandra lo había olvidado los últimos 3 años seguidos, solo acordándose cuando Michael se lo recordaba días después. Y ahora, de repente, ya andaba planeando celebraciones. Claro, porque pensaba que podría ser mi último cumpleaños fuera de un asilo. Cuando se fue, me quedé en la ventana de la cocina mirando cómo se alejaba en el carro que yo había ayudado a pagar. La casa se sentía distinta ahora. No vacía, sino tranquila. Durante las próximas 2 semanas no tendría que fingir. No tendría que sonreír mientras Sandra hacía comentarios venenosos sobre mi edad o mis olvidos. No tendría que escuchar los suspiros cada vez más impacientes de Michael cuando le pedía ayuda con la tecnología. Era libre de ser yo misma. Y más importante aún, era libre de protegerme. Margaret me había dado una lista de pendientes para aprovechar mientras ellos estaban fuera. Primero, ir al banco y quitar el nombre de Sandra de mi lista de contactos de emergencia. Segundo, cambiar las cerraduras de la casa, algo que Margaret consideraba esencial por seguridad. Tercero, reunirme con mi asesor financiero para mover mis inversiones al nuevo fideicomiso. Pero antes de todo eso, quería ir a mi caja de seguridad. Había documentos ahí que no revisaba desde hacía años, papeles que Harold insistió en guardar bien protegidos. Tenía el presentimiento de que iba a necesitar cada pedazo de munición que pudiera encontrar. Mientras recogía mi bolsa y las llaves del coche, me miré de reojo en el espejo del pasillo. Me vi distinta, más despierta, más firme. La mujer que me devolvía la mirada no era una viuda indefensa esperando a ser desechada. Era alguien que había pasado 40 años trabajando, ahorrando y planeando para el futuro. Sandra y Michael creían saber cómo se vería ese futuro. Estaban a punto de descubrir lo equivocada ese que estaban. Lo primero que hice después de que Sandra y Michael se fueran al aeropuerto fue manejar directo a mi banco. Tenía más de 30 años siendo clienta de First National, y el gerente, Robert Chen, había llevado mis cuentas desde que Harold murió. Me conocía lo suficiente como para mostrar una preocupación genuina cuando le pedí hablar en privado. ¿Todo bien, señora Henderson? La noto inquieta. Yo ya había preparado esa conversación, sabiendo que debía ser cuidadosa con lo que revelara.
Robert, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Quiero quitar a mi nuera como contacto de emergencia y como beneficiaria. Sus cejas se levantaron apenas un poco. Claro, podemos hacerlo. ¿Puedo preguntar por qué? La última vez que hablamos me comentó lo mucho que Sandra la ayudaba con sus asuntos financieros. Ese era el problema. Había sido demasiado confiada, demasiado ansiosa por aparentar que mi relación con Sandra era maravillosa. Yo misma me había pintado como una suegra agradecida, bendecida con una familia que cuidaba de mí. Ahora tenía que deshacer esa historia sin soltar demasiada verdad. He decidido simplificar las cosas, contesté con cuidado. Mantener mis asuntos financieros más privados. Robert asintió, aunque noté que intuía que había algo más detrás. Pasamos una hora actualizando mis cuentas. Eliminamos a Sandra de mis contactos de emergencia. Configuramos nuevos protocolos de seguridad y pedí que cualquier consulta sobre mis cuentas fuera dirigida exclusivamente a mí, sin dar información a ningún familiar. Señora Henderson, dijo Robert al terminar. Espero que no le moleste mi pregunta, pero estos cambios parecen bastante repentinos. Si tiene alguna preocupación sobre abuso financiero o manipulación, contamos con recursos para ayudarla. La amabilidad en su voz casi me hace quebrarme. Durante meses me había sentido tan sola, tan insegura de mis propias percepciones. Que un profesional validara que mis sospechas eran legítimas resultó mucho más reconfortante de lo que imaginaba. Gracias, Robert. Solo estoy siendo precavida. Mi siguiente parada fue el cerrajero. Nunca había cambiado las cerraduras en todos los años que había vivido en esa casa, pero Margaret había insistido en que era necesario. Si tienen llaves y acceso ilimitado a tu hogar, me explicó, pueden manipular la escena para que parezca que estás confundida o en decadencia, mover cosas, esconder documentos importantes, hasta traer testigos para mostrarte en un estado de angustia fabricado. El cerrajero, un hombre amable llamado Dave, llegó esa misma tarde. Mientras trabajaba, Dave platicaba sobre la seguridad en el hogar, mencionando que había visto un aumento en casos de abuso hacia personas mayores, donde los propios familiares usaban su acceso para manipular situaciones. Lo triste, dijo Dave, instalando el nuevo cerrojo, es que la mayoría de los adultos mayores nunca lo ven venir. Confían por completo en su familia, hasta el final. Mientras él seguía con las cerraduras, yo recorrí mi casa con nuevos ojos. En la recámara de visitas, donde Sandra y Michael se quedaban cuando venían, encontré cosas que ni siquiera recordaba. Un folder escondido bajo el colchón con impresiones de páginas de asilos, notas con la letra de Sandra enumerando mis bienes y sus valores aproximados. Incluso la tarjeta de presentación de un abogado especializado en procesos de tutela de emergencia. Mis manos temblaban al leer las notas de Sandra. Ella había planeado esto desde hacía meses, tal vez más. Había calculado no solo mi valor económico, sino también los costos mensuales de un asilo, el tiempo estimado para vender mi casa e incluso las implicaciones fiscales de heredar mis bienes. Una nota en particular me heló la sangre: cita con el doctor Dr. Preguntar sobre problemas de memoria, obtener documentación oficial del deterioro. Sandra había planeado acompañarme a mi próxima cita médica, armada con historias inventadas sobre mi confusión y olvidos, esperando que el doctor dejara constancia de problemas cognitivos que no existían. Reuní todos los papeles y los guardé en una bolsa para llevárselos a Margaret. Eso era evidencia de premeditación, la prueba de que el plan de Sandra no era una ocurrencia, sino un esquema cuidadosamente armado. El martes por la mañana me reuní con mi asesora financiera, Janet Morrison. Igual que Robert en el banco, Janet había trabajado con Harold y conmigo durante años. Era una mujer práctica, de unos 50, que había construido su carrera atendiendo a jubilados y viudas. Ruth Margaret Hayes me llamó ayer para hablar sobre la creación de su nuevo fideicomiso, me dijo. Mencionó que está haciendo cambios importantes en su planificación patrimonial. Así es. Quiero mover todas mis inversiones al fideicomiso y cambiar las designaciones de mis beneficiarios. Janet abrió mis archivos en la computadora. Actualmente tiene a Michael como beneficiario principal en todo: su IRA, sus cuentas de inversión, incluso su seguro de vida. ¿Estás segura de querer cambiar todo eso? Segurísima. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? La última vez que nos vimos,
Estaba pensando en cómo ayudar a Michael y a Sandra con sus metas financieras. Había temido esa pregunta, pero ya tenía preparada una respuesta. Me di cuenta de que tenía que pensar con más cuidado en mi legado. Quiero asegurarme de que mi dinero se destine a causas que me importan, y no que vaya automáticamente a la familia. Janet asintió despacio. En realidad, eso es muy sensato. Mucha gente asume que sus hijos usarán la herencia de manera responsable, pero no siempre es así. Pasamos 2 horas reestructurando todo. Dejé a Michael como beneficiario, pero reduje su herencia al 25% de mi patrimonio. El resto lo asigné a las causas que había apoyado durante años, el refugio local de animales, el programa de alfabetización de la biblioteca y el fondo para adultos mayores de bajos recursos que ayuda a cubrir medicinas y cuidados en casa. Ruth, dijo Janet cuando terminamos, tengo que decirle que este es uno de los planes patrimoniales más considerados que he visto. Está cuidando a su familia y, al mismo tiempo, apoyando causas que claramente son importantes para usted. Si tan solo supiera la verdadera razón de mi repentina filantropía. Pero lo cierto es que, sentada en su oficina tomando decisiones sobre mi legado, me sentí orgullosa de lo que estaba haciendo. Sandra y Michael aún heredarían una suma considerable, pero ya no lo obtendrían todo. Y, lo más importante, no lo recibirían de manera automática. El fideicomiso que había establecido requería que demostraran verdadera necesidad y responsabilidad antes de liberar cualquier fondo. El miércoles tuve una visita inesperada. Karen, la hermana de Sandra, tocó el timbre a la hora de la comida. Ya lo presentía. Sandra había mencionado que le daría mi número a Karen, pero verla en mi puerta aún así me aceleró el corazón. Ruth, espero que no le moleste que haya pasado a verla. Sandra me pidió que me asegurara de que estuviera bien mientras ellos no están. Karen era más joven que Sandra, quizá de unos 35, con el mismo cabello rubio y una sonrisa ensayada. Traía un refractario con un guiso y una expresión de preocupación exagerada. «Qué detalle de tu parte», respondí, «pero estoy bien». Sandra estaba preocupada de que te sintieras sola en esta casa tan grande, viviendo aquí tú sola. ¿Te molesta si paso un minuto? No podía negarme sin parecer grosera, así que la llevé a la cocina. Karen dejó el refractario sobre la mesa y echó un vistazo alrededor con una curiosidad evidente. Su mirada se detenía en las fotos familiares. El botiquín que se alcanzaba a ver desde la puerta del baño y el montón de correspondencia en la barra. Sandra dice que últimamente has tenido algunos problemas de memoria, comentó con naturalidad. Que olvidas cosas, que te confundes con las citas. Eso debe ser muy aterrador. No sé qué te haya dicho Sandra, pero mi memoria está bien. Karen sonrió con falsa simpatía. Claro que sí. A veces los familiares se preocupan más de lo necesario. Pero bueno, es bueno que tengas gente que se preocupe por ti. Vivir sola a tu edad puede ser riesgoso. Cada palabra sonaba como si Sandra se la hubiera dictado. Estaba ahí para evaluarme, para detectar cualquier señal de confusión o deterioro que después pudiera usar en mi contra. ¿Quieres un café?, le ofrecí, interpretando el papel de la anfitriona cordial. Encantada. Le estaba diciendo a Sandra lo afortunado que es Michael de tener una madre tan generosa. No cualquiera regalaría esas vacaciones por Europa. $8,000. Es un detalle increíble. Estaba pescando, intentando que hablara de dinero, quizá esperando que me contradijera o soltara algún comentario que pudieran usar como prueba de que no tenía buen juicio. La familia es lo más importante, respondí simplemente. Karen se quedó casi una hora, lanzando preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mi salud y mis planes a futuro. Halagó mi casa varias veces, señalando lo complicado que debía ser mantener una propiedad tan grande. Incluso se ofreció a ayudarme a organizar mi botiquín, diciendo que se veía desordenado. Apenas se fue, llamé de inmediato a Margaret. Estaba haciendo vigilancia, dijo sin titubear. Todo lo que me cuentas, las preguntas sobre tu memoria, los comentarios de que vivir sola es riesgoso, la oferta de organizar tus medicinas, son tácticas clásicas para recopilar información. Está armando un perfil para impugnar tu competencia. ¿Qué hago si regresa? Sé educada, pero no des información de más. No la dejes entrar sola a la casa. Y,
Sobre todo, no permitas que toque tus medicinas ni documentos importantes. Y Ruth, anota todo. Escribe lo que dijo en su visita, en que se fijó más. Esa noche me senté en la sala con una libreta, escribiendo cada detalle de la visita de Karen. Mientras anotaba, me di cuenta de lo planeada que había sido. El guisado no era más que un pretexto para entrar. Los comentarios sobre mi memoria fueron intentos de pescar información. Las observaciones sobre lo grande que era mi casa eran la preparación para alegar que necesitaba irme a un asilo. Sandra y Michael se creían muy listos, usando a Karen como su espía mientras ellos disfrutaban de sus vacaciones en Europa, pagadas con mi dinero. Seguramente pensaban que yo estaba aquí, sola y vulnerable, sin darme cuenta de su vigilancia, sin estar preparada para el ataque que planeaban. Pero yo no era la víctima indefensa que imaginaban. Cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado. Cada manipulación estaba registrada. Cada pieza de evidencia estaba siendo cuidadosamente guardada por Margaret para la batalla legal que se aproximaba. Ellos pensaban que cazaban a una anciana confundida. En realidad, habían caído en la trampa de alguien que llevaba 72 años aprendiendo cómo funciona el mundo. Sandra y Michael regresaron de Europa un domingo por la tarde, 2 semanas después de haberse ido. Yo había pasado esos 14 días transformando mi vida de maneras que ellos ni podían imaginar. Pero cuando Sandra llamó el lunes en la mañana, me aseguré de sonar justo como la suegra solitaria y agradecida que esperaban encontrar. Mamá Ruth, ya volvimos. La pasamos increíble. París fue absolutamente mágico y el tour de vinos en la Toscana parecía sacado de una película. Tomamos tantas fotos para enseñarte. Me da muchísimo gusto que hayan tenido un viaje tan bonito, querida. He estado esperando con ansias escuchar todo lo que vivieron. Te trajimos unos regalitos, continuó Sandra. Una mascada preciosa de París y un aceite de oliva de un pueblito en Italia. ¿Podemos pasar esta tarde? Morimos de ganas de contártelo todo. Llegaron a las 3 en punto, ambos bronceados, relajados y radiantes. Sandra casi brillaba, con ropa nueva que obviamente habían comprado en el viaje. Michael se veía más feliz de lo que lo había visto en años, cargando bolsas llenas de recuerdos y hablando emocionado sobre los restaurantes que habían visitado. Mamá, este viaje era justo lo que necesitábamos, dijo Michael, abrazándome. Volvimos a sentirnos nosotros mismos. Gracias por hacerlo posible. Por un momento, al ver la felicidad genuina de mi hijo, estuve a punto de flaquear. Se veía igual que aquel niño que yo había criado, emocionado, agradecido y lleno de vida. Pero entonces recordé la voz de Sandra en aquella llamada, la risa cruel con la que habló de encerrarme en un asilo, y mi determinación se endureció. Me alegra mucho que lo hayan disfrutado, dije, aceptando los regalos que me habían traído. La mascada era preciosa, seguramente cara, y el aceite venía en una botella pintada a mano muy bonita. Por un instante, me pregunté si quizá había malinterpretado todo, si tal vez Sandra en verdad se preocupaba por mí. Pero entonces empezó a hablar. ¿Sabes, mamá Ruth? Michael y yo estuvimos pensando mucho durante este viaje, sobre la familia, el futuro, lo que es mejor para todos. Sandra se acomodó en mi sillón con la seguridad de alguien que está a punto de dar buenas noticias. Nos dimos cuenta de que debes sentirte sola en esta casa tan grande, viviendo aquí por tu cuenta. Aquí viene, pensé. Y sabemos lo difícil que debe ser encargarte de todo, el mantenimiento, el jardín, esas cositas que siempre necesitan atención. Así que hemos estado investigando algunas opciones que podrían ser perfectas para ti. Michael intervino, con ese tono medido que la gente usa cuando intenta convencerte de hacer algo que no quieres. Mamá, hay unas comunidades muy bonitas para adultos mayores aquí cerca. Lugares donde tendrías tu propio espacio, pero también actividades, convivencia, hasta atención médica si lo necesitaras. Vimos algunas páginas mientras estábamos en el hotel, añadió Sandra. Las fotos eran hermosas, como cruceros en tierra, actividades organizadas, comidas en grupo, transporte para ir de compras o al doctor. Me quedé callada, dejándolos construir su caso, observando la función que llevaba 2 semanas esperando. Estaban tan seguros, tan convencidos de que su viaje por Europa les había dado la autoridad moral para reorganizar mi vida.
Lo mejor es que ya no tendrías que preocuparte por nada, continuó Sandra. Ni por arreglos de la casa ni por tu seguridad viviendo sola. Habría personal disponible las 24 horas del día. Es lo más responsable, mamá, agregó Michael. Papá querría saber que te están cuidando bien. Meter a Harold en esto fue un golpe bajo, pero mantuve el rostro impasible. Suena caro, respondí. Sandra y Michael se miraron rápido entre sí. La primera grieta en su actuación. Bueno, sí, claro que cuesta dinero, admitió Sandra. Pero mamá, tienes esta casa tan grande, y ya no necesitas tanto espacio. Con lo que vale, podrías cubrir años de cuidados en un lugar realmente bonito. Además, dijo Michael, tú siempre has dicho que quieres asegurarte de que tu dinero se use sabiamente. Esto sería una inversión en tu propio bienestar. Asentí despacio, como si de verdad estuviera considerando la propuesta. Está claro que lo han pensado mucho. Así es, dijo Sandra, con alivio evidente en la voz. Te amamos muchísimo y solo queremos lo mejor para ti. Incluso hicimos algunas averiguaciones preliminares. Nada comprometido, claro, solo para darnos una idea de disponibilidad y costos. Qué atentos, dije yo. ¿Y para cuándo estaban pensando que esto sucediera? Bueno, contestó Michael, moviéndose incómodo en su asiento. Mientras más pronto, mejor. Estos lugares suelen tener lista de espera y, a tu edad, es mejor hacer la transición mientras todavía estás sana y puedes adaptarte sin problema. A mi edad. Como si 72 años fueran la antesala de la tumba, como si ya tuviera un pie del otro lado. Ya veo. Y entonces ya investigaron lugares específicos, dije. Sandra sacó su celular con una emoción apenas contenida. De hecho, sí. Hay uno que se llama Sunny Meadows y se ve perfecto. Está a solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tiene un jardín precioso, una biblioteca, hasta un salón de belleza. Me enseñó fotos en su celular, imágenes genéricas de archivo con viejitos sonrientes en un entorno frío, institucional. El tipo de lugar al que la gente va a esperar la muerte. Se ve muy bonito, dije con calma. ¿Y qué averiguaron sobre los costos? Unos $4,000 al mes por un departamento básico, respondió Michael. Más si necesita servicios adicionales, pero con la casa se podría cubrir fácilmente varios años. 4,000 al mes. 48,000 al año. En 5 años habrían quemado casi $250,000 de mis ahorros, y yo estaría atrapada en una institución que jamás elegí. Sí, parece razonable, dije, y observé cómo sus rostros se iluminaban con triunfo. Entonces, ¿lo vas a considerar?, preguntó Sandra, ansiosa. Oh, he hecho más que considerarlo. Ya tomé mi decisión. El aire en la sala cambió de inmediato. Ambos, Sandra y Michael, se inclinaron hacia adelante, esperando mi rendición. He decidido que cualquiera que planee encerrar a su madre en un asilo mientras ella paga sus vacaciones en Europa, es alguien que no merece heredar ni un solo dólar de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sandra se quedó abierta. Michael parpadeó rápido, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó con voz débil. Abrí el cajón de la mesa lateral y saqué una carpeta con impresiones de los documentos que había encontrado en su cuarto de visitas, junto con la transcripción de la llamada que escuché por accidente. Había pedido a la oficina de Margaret que organizara todo limpio, profesional, como evidencia en un juicio. Estoy hablando de esto, dije, deslizando la carpeta sobre la mesa de centro. La investigación de tu esposa sobre casas de retiro, sus cálculos de mi patrimonio, su cronograma para declararme incompetente. Estoy hablando de la llamada telefónica donde se reía de la idea de meterme a un asilo justo después de que yo pagara su viaje. El rostro de Sandra se puso blanco, luego rojo, y otra vez blanco. Estabas escuchando mis conversaciones privadas. Olvidaste colgar el teléfono, dije con calma. Y no era privado cuando estaban discutiendo mi vida y mi dinero. Michael tomó la carpeta y comenzó a leer, su cara poniéndose cada vez más pálida con cada página. Sandra, ¿qué es todo esto?, preguntó con la voz tensa. Estas notas sobre los bienes de mamá, sobre procesos de tutela legal.
¿De verdad escribiste todo esto?, pregunté. Yo nada más estaba investigando opciones, respondió Sandra desesperada. Quería asegurarme de que estuviéramos preparados por si mamá llegaba a necesitar ayuda. No es lo que parece. Ah, no, repliqué. Porque lo que parece es que estabas planeando robarte mis ahorros de toda la vida y encerrarme en una institución, fingiendo que era por mi bien. Eso no es, jamás haríamos eso, balbuceaba Sandra, con su compostura hecha pedazos. Tú dijiste, y cito, después de que pague mi viaje, la voy a meter a un asilo. Te reíste de lo ingenua que soy. Me llamaste la vieja y dijiste que estabas cansada de fingir interés en mis historias. Michael parecía a punto de vomitar. Mamá, si Sandra dijo eso, yo no tenía idea. En realidad, si sabías, lo interrumpí, sacando otra hoja de la carpeta. Según estas notas, tú ya estabas de acuerdo con el plan del asilo. Estabas harto de que te llamara diario y pensabas que ya era hora de que tuviera supervisión profesional. La traición en el rostro de Michael, al darse cuenta de que yo sabía de su participación, casi dolía de ver. Casi. Mamá, yo nunca dije esas palabras exactas. Quizá no esas exactas, pero aceptaste el plan. Participaste en él. Estuviste dispuesto a dejar que tu esposa me manipulara para que yo firmara la renuncia a mi independencia, solo para que ustedes pudieran vivir cómodos con mi dinero. De pronto Sandra recuperó la voz, y su tono cambió de defensivo a agresivo. ¿Sabes qué? Está bien, tal vez sí lo dije. ¿Y qué? Es la verdad, Ruth. Estás envejeciendo. Si olvidas cosas. Si necesitas más ayuda de la que antes. Nosotros solo estábamos planeando lo inevitable. Lo inevitable, repetí con frialdad. ¿Te refieres al momento inevitable en que podrían robar mi dinero de forma legal? No es robar si es dinero de la familia, soltó Sandra, dejando ver por fin sus verdaderos colores. Michael es tu único hijo. Ese dinero debería ser nuestro de todos modos. Solo intentábamos asegurarnos de que se manejara de forma responsable. Responsable, le solté con ironía. ¿Cómo has manejado tus propias finanzas? Siempre pidiendo préstamos, viviendo por encima de tus posibilidades, dependiendo de mí para sacarte de tus malos pasos. Michael la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Sandra, ¿cómo pudiste decir que es dinero de la familia? Es el dinero de mamá. Ella trabajó por ese dinero. Ella lo ahorró. A ella le toca decidir qué hacer con él. Ay, por favor, se rió Sandra con amargura. No te hagas el santo, como si no hubieras pensado lo mismo. ¿Cuántas veces te has quejado de tener que visitarla, de escucharla repetir las mismas historias, de ayudarla con cosas que debería poder hacer sola? Eso es muy distinto a planear encerrarla en un asilo en contra de su voluntad. Ah, sí. Porque bien interesado que estabas cuando te dije lo mucho más fácil que sería nuestra vida si ella estuviera en un lugar seguro, con cuidados profesionales. Observé esa pelea con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi hijo y mi nuera se estaban despedazando, dejando salir la verdad podrida detrás de su matrimonio, y yo era la causa de todo. Pero también era la víctima. Ya basta, dije al fin. Los dos voltearon hacia mí, recordando de golpe que seguía ahí. Mamá, creo que ya se dijo suficiente, empezó Michael. Levanté la mano para callarlo. Quiero que se vayan ya. Y quiero que entiendan algo con toda claridad. Ustedes nunca más van a recibir un solo peso de mí. Jamás tendrán acceso a mis cuentas, a mi casa ni a mis decisiones sobre mi propia vida. Si intentan declararme incompetente, descubrirán que ya tomé medidas legales para protegerme. Y si intentan pelear mi testamento, se van a dar cuenta de que la mayor parte de mi dinero está destinado a obras de caridad. El rostro de Sandra se torció de rabia. No puedes hacernos esto. Tenemos hijos que mantener, una hipoteca que pagar. No puedes simplemente dejarnos sin nada. Obsérvame, respondí, poniéndome de pie y caminando hacia la puerta principal. Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Sus malas decisiones no son mi culpa. Y su avaricia no es un problema que yo tenga que resolver. Mamá, por favor, dijo Michael con la voz quebrada.
No podemos hablarlo. ¿No podemos arreglarlo de alguna manera? Por un momento, al escuchar el dolor en la voz de mi hijo, estuve a punto de flaquear. Pero recordé la risa cruel de Sandra, la forma tan ligera en la que había hablado de desecharme, los años de manipulación y abuso disfrazados de cariño. El tiempo para hablar era antes de que decidieran tratarme como si fuera una cuenta bancaria con una vieja incómoda pegada a ella, dije con firmeza. Ahora creo que les toca aprender cómo se ve la vida cuando uno tiene que hacerse cargo de sí mismo. Se fueron sin decir ni una sola palabra más. Sandra salió pisando fuerte hacia el coche, mientras Michael volteaba a verme con una expresión de pérdida y arrepentimiento que quizá era sincera. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Muchísimo demasiado tarde. Al verlos alejarse en el auto, sentí algo que no había experimentado en años, una paz absoluta y completa. La confrontación que tanto había temido había terminado. Y yo no solo había sobrevivido, había ganado. 6 meses habían pasado desde aquel enfrentamiento en mi sala, y mi vida se había transformado de maneras que jamás hubiera imaginado. La casa se sentía distinta ahora. No vacía, sino tranquila. El silencio que antes me oprimía ahora se sentía como libertad. Podía despertarme a la hora que quisiera, comer lo que se me antojara, ver mis programas de televisión sin escuchar suspiros de fastidio ni ver a alguien revisando el celular con impaciencia. Las protecciones legales que Margaret había puesto en marcha resultaron ser exactamente lo que necesitaba. 2 semanas después de que Sandra y Michael se marcharon aquel día, intentaron cuestionar mi capacidad legal a través de un abogado que contrataron. Pero la evaluación exhaustiva del Dr. Williams, junto con la evidencia documentada de su manipulación, hizo que su caso fuera imposible de sostener. Su propio abogado les recomendó desistir por completo para evitar posibles cargos por intento de abuso contra una persona mayor. Supe, a través de conocidos en común, que habían tenido problemas financieros sin mi apoyo. Michael se vio obligado a tomar un segundo empleo, y Sandra tuvo que volver a trabajar de tiempo completo por primera vez en años. Resultó que sus vacaciones europeas habían sido pagadas con tarjetas de crédito que no podían saldar. Sin mi red de rescate, se vieron forzados a enfrentar la realidad de sus hábitos de gasto. Una parte de mí sintió lástima por ellos, sobre todo por Michael. Pero una parte más grande reconoció que aprender a sostenerse por sí mismos era lo mejor que podía pasarles. Durante demasiado tiempo les había permitido seguir siendo irresponsables al resolverles siempre sus problemas. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Por la ventana vi a una mujer joven que no reconocí, acompañada de una adolescente parada a su lado. Al abrir la puerta, la muchacha sonrió de oreja a oreja. Abuela Ruth. Era Emma, mi nieta de 16 años. Aunque se veía mayor que la última vez que la había visto, hacía 8 meses, ahora era más alta, su rostro se notaba más maduro, pero en sus ojos aún brillaba la misma calidez que recordaba de cuando era niña. Y Emma, la abracé con fuerza, aspirando el aroma de su champú y sintiendo cuánto había crecido. ¿Qué haces aquí? Ella es la mamá de mi amiga, la señora Patterson, dijo Emma señalando a la mujer que estaba a su lado. Ella me trajo porque de verdad quería verte. La señora Patterson sonrió con amabilidad. Emma no ha dejado de hablar de usted. Me pidió que la trajera a visitarla. Espero que no sea una molestia. Claro que no, al contrario. Pasen, por favor. Ya instaladas en la sala, Emma miraba alrededor con evidente curiosidad. La casa se ve diferente, abuela. Como más alegre. Tenía razón. Durante esos meses, después de la confrontación, había redecorado la casa con colores que me hacían feliz en lugar de los tonos neutros que siempre había preferido Sandra. Había colgado cuadros nuevos, acomodado los muebles a mi gusto y convertido la oficina de Harold en un cuarto de manualidades donde retomé pasatiempos que había dejado años atrás. He hecho algunos cambios, le dije. ¿Y tú cómo estás, cariño? ¿Cómo va la escuela? Bien. Muy bien, de hecho. Entré al equipo representativo de fútbol y estoy tomando historia del arte en nivel avanzado. Me encanta. Emma hizo una pausa y luego bajó la mirada hacia sus manos. Abuela, necesito decirte algo. Sé lo que pasó con mis papás. Sentí un nudo en el estómago. Emma,
No tienes por qué preocuparte por problemas de adultos. Si quiero hablar de eso, me interrumpió, levantando la mirada con la misma expresión decidida que tenía Harold. Mamá nos dijo a Jake y a mí que tú los habías dejado sin nada porque eras egoísta y rencorosa. Pero papá me contó la verdad. Me dijo lo del plan de mamá para meterte en un asilo. Lo que decía de ti. La señora Patterson se movió incómoda en su asiento. Emma, quizá no sea momento de... Está bien, la interrumpí suavemente, volviendo la mirada hacia Emma. ¿Que fue exactamente lo que tu papá te dijo? Me contó lo de la llamada que escuchaste. Lo de la investigación que hizo mamá. Cómo planeaban quedarse con tu dinero y luego deshacerse de ti. Él lloró cuando me dijo. Abuela, nunca había visto llorar a mi papá. Sentí la garganta hacerse un nudo. A pesar de todo, saber que Michael sentía un arrepentimiento verdadero me trajo un poco de consuelo. Emma me contó que él se había dejado llevar porque mamá lo convenció de que era por tu propio bien, pero que después entendió lo equivocado que había estado. Ha estado pensando en cómo pedirte perdón, aunque cree que nunca lo vas a perdonar. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le pregunté con cuidado. Emma guardó silencio un momento, escogiendo bien sus palabras. Creo que lo que planeó mamá fue horrible. Y creo que papá debió enfrentarse a ella en lugar de seguirle el juego. Pero también pienso que quizá ustedes dos cometieron errores. ¿Qué clase de errores crees que cometí yo? Creo que se los pusiste demasiado fácil para aprovecharse de ti. Mamá siempre ha sido un poco manipuladora, incluso conmigo y con Jake. Tiene maneras de hacerte sentir culpable si no haces lo que ella quiere. Pero tú le dabas lo que pedía, y eso solo la animaba a pedir más. La claridad en las palabras de mi nieta de apenas 16 años me sorprendió. Había descrito con exactitud la dinámica que permitió que Sandra se saliera con la suya durante tantos años. Eres muy perceptiva, le dije. Lo saqué de ti, sonrió Emma. Mamá siempre decía que yo era demasiado parecida a mi abuela para mi propio bien. Creo que lo decía como insulto, pero yo siempre lo tomé como un cumplido. La señora Patterson intervino con suavidad. Emma la ha pasado mal en casa desde que pasó todo esto. Sus papás, bueno, están teniendo muchos problemas, discuten mucho y se echan la culpa mutuamente. Ella me pidió si podía pasar un tiempo con usted, si es que está dispuesta. Me encantaría, respondí sin dudarlo. Sí, claro, respondí de inmediato. Pero, Emma, ¿y tus papás? No se van a oponer. Papá dijo que yo podía decidir por mí misma si quería verte. Mamá, bueno, mamá dijo muchas cosas que no voy a repetir. Pero ya tengo 16 años, abuela. Soy lo bastante grande para escoger a quien quiero en mi vida. Pasamos la tarde platicando, de verdad platicando, como no lo hacíamos desde hacía años. Me contó de la escuela, de sus amigas, de sus planes para la universidad. Yo le conté de las clases de arte que había empezado a tomar, del club de lectura al que me había unido, y del voluntariado que hacía en el refugio de animales. Te noto diferente, abuela, observó Emma. Como más fuerte. Más tú misma. Me siento más yo, admití. Durante mucho tiempo estuve tan enfocada en ser la mamá y la abuela perfectas que se me olvidó ser Ruth. A mí me gusta Ruth, dijo con firmeza. Me gusta mucho. Cuando la señora Patterson se preparaba para llevarla de regreso a su casa, Emma me abrazó fuerte. ¿Puedo venir otra vez el próximo fin de semana? Tal vez hasta quedarme a dormir alguna vez. Me encantaría. Pero, Emma, quiero que entiendas algo. Siempre voy a querer a tu papá y espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación. Pero nunca voy a volver a lo de antes. Nunca más permitiré que alguien me trate como si solo fuera una cuenta de banco o una carga. Ni yo quisiera que lo hicieras, me dijo Emma. Tú mereces algo mucho mejor. Después de que se fueron, me quedé en el jardín mientras el sol se ocultaba, reflexionando sobre el regalo inesperado de la visita de mi nieta. Sandra había intentado aislarme de mis nietos, controlar mi relación con ellos igual que intentó controlar todo lo demás. Pero Emma era lo bastante grande para ver más allá de la manipulación, lo bastante fuerte para decidir quién quería en su vida. El teléfono sonó y vi el nombre de Margaret en la pantalla. Ruth,
Tengo una noticia que quizá te interese, dijo. Supe por medio de colegas que Sandra y Michael se están divorciando. No me sorprendió del todo. El peso de sus problemas económicos, combinado con la falta de confianza entre ellos, seguramente había vuelto su matrimonio insostenible. ¿Cómo te sientes con eso?, preguntó Margaret. Triste por ellos, respondí con sinceridad. Especialmente por los niños, pero no culpable. Sus problemas son consecuencia de sus propias decisiones. Esa es una forma muy sana de verlo. Y Ruth, hay otra cosa. El abogado de Michael se puso en contacto conmigo. Quiere saber si estarías dispuesta a reunirte con Michael en privado. Al parecer quiere pedirte perdón y ver si existe alguna posibilidad de reconstruir su relación. Si me lo hubieran preguntado hace 6 meses, habría dicho que sí de inmediato, desesperada por cualquier oportunidad de reconciliarme con mi hijo. Pero en esos meses había aprendido mucho sobre mí misma, sobre la diferencia entre amar y solapar, entre perdonar y dejarse pisotear. Dile a su abogado que estoy abierta a reunirme con Michael, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero, que Sandra no tenga absolutamente nada que ver en esto. Segundo, que cualquier relación que volvamos a construir debe basarse en el respeto mutuo, no en la dependencia económica. Y tercero, que entienda que la confianza, una vez rota, toma tiempo en recuperarse. Le haré llegar tu mensaje, dijo Margaret. Ruth, tengo que decirte que te has convertido en una de mis clientas favoritas. La manera en que has manejado todo esto, la fuerza que has mostrado, es inspiradora. Al colgar, caminé por mi casa encendiendo las lámparas mientras caía la noche. Cada cuarto ahora reflejaba mis elecciones, mis gustos, mi personalidad. La habitación de visitas, que antes guardaba las pruebas de la traición de Sandra, era ahora un espacio acogedor donde Emma podía quedarse cuando quisiera. La oficina de Harold se había convertido en mi cuarto de manualidades, lleno de materiales de arte y proyectos a medio terminar que me daban alegría. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, sola, desesperada por aprobación, dispuesta a sacrificar su bienestar con tal de mantener relaciones que en realidad solo eran de un lado. Esa mujer había tenido tanto miedo de quedarse sola que permitió que la usaran y la manipularan. Pero descubrí que estar sola no era lo mismo que sentir soledad. Ahora tenía amigas, amigas de verdad, de mis clases de arte y de mi club de lectura, personas que valoraban mi compañía por quien era, no por lo que pudiera darles. Tenía actividades que me llenaban, pasatiempos que me retaban, trabajo voluntario que me daba un propósito. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma. La Ruth que trabajó 40 años y construyó una vida con Harold. La Ruth que crió a un hijo y sobrevivió a la viudez. La Ruth lo bastante fuerte para defenderse cuando más importaba. Mi celular vibró con un mensaje de Emma: gracias por hoy, abuela. Te quiero. Ya quiero que llegue el próximo fin de semana. Sonreí mientras contestaba: yo también te quiero, mi niña. Te voy a preparar tus galletas favoritas. Alistándome para dormir esa noche, me sorprendí viendo mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello canoso y arrugas, pero sus ojos brillaban con confianza y paz. Parecía alguien que conocía su propio valor, alguien que jamás volvería a permitir que otros definieran su precio. Sandra se había equivocado en tantas cosas, pero en algo sí tenía razón: yo había cambiado. Era más fuerte. Era más yo misma de lo que había sido en años. Y por fin era completamente libre. El dije de plástico que Sandra me había regalado antes de su viaje seguía guardado en mi joyero, recordatorio de lo poco que me valoraba. Pero ahora, junto a él, descansaba un hermoso relicario de plata que Emma me había comprado con el dinero que ganó cuidando niños, grabado con las palabras: la mejor abuela del mundo. Con el tiempo entendí que había personas que valían la pena para invertirles amor, y otras para invertirles límites. La verdadera sabiduría estaba en saber distinguir la diferencia. Apagué las luces y me acomodé en la cama con una sensación que no había experimentado en años: una paz absoluta. El mañana traería nuevas posibilidades, nuevas aventuras, nuevas oportunidades de vivir la vida bajo mis propios términos. A mis 72 años, apenas estaba comenzando.